Bueno, quiero que seas bienvenido a un nuevo video de YouTube. Yo te he hablado mucho de mi historia, te he contado que fui barra brava, te he contado que después de tener una empresa muy exitosa con mi padre, me quebré, terminé trabajando en una pizzería, viviendo en Cali, viviendo en Medellín, buscando de aquí para allá, no sé qué, y que mi vida cambió cuando me decidí a trabajar de coach fitness online. Pero no te he contado la historia del por qué yo entreno de esta manera personas vía virtual y no te he contado mi especialidad. Yo me enfoco en mujeres en estado de menopausia. Es más, desarrollé un método el cual ha funcionado a muchísimas personas, desde a mi mamá a una cantidad de alumnas, para dormir mejor, para minimizar los calores, para reducir abdomen, para reducir tallas, para adquirir el hábito del entrenamiento. Obviamente no solo entreno señoras con menopausia, pero es mi especialidad. Perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Es en lo que más me he enfocado, mis conocimientos, he desarrollado mi negocio a partir de eso. Y hoy te quiero contar una pequeña historia de cómo empezó esto. Tal vez hoy no te voy a hablar de drogas, de vicios, no, te voy a contar cómo fue todo. Como sabes bien, mi nombre es Leroy Orjuela. Llevo toda mi vida en el mundo de los gimnasios porque mi papá tiene gimnasios desde que yo tengo uso de razón y desde mucho antes. Tenía muchos gimnasios en Bogotá, en distintas ciudades, en Fusa, en Zipaquirá. Hoy en día tiene un gimnasio, bueno, tenemos porque hago parte de ese gimnasio, en Zaragoza, España, en Villa de Leyva, en fin, ha tenido una cantidad de gimnasios. Y desde muy chico yo recuerdo estar en gimnasios. Uno de esos primeros gimnasios fue allá en Fusagasugá. Yo era un niño, estaba por ahí en primero, segundo, tenía por ahí 7, 8 años. Y yo siempre recordaba las clases que daba mi papá, cómo entrenaba a la gente, cómo entrenaba todo esto. Por vueltas de la vida, obviamente, mi papá entró a trabajar en una cadena muy grande de gimnasios de acá, fue director general. Y siempre veía cómo él trabajaba con mucha gente, con muchas personas montando y desmontando gimnasios, etc. Como allá como en el año 2010, 2009, tal vez, montó un gimnasio muy grande, una infraestructura grandísima, 1000 metros cuadrados, su nombre era Body Life. En ese gimnasio, obviamente, pues yo ya era un poco más mayor, yo ya sabía lo que era el entrenamiento, y uno de mis primeros castigos, cuando yo empecé a llegar con olor a cigarrillo, con olor a trago, era que mi papá me sacaba la leche literalmente entrenando. O sea, mis castigos eran físicos y se lo agradezco mucho. Pero bueno, no me va a dejar ir la olla. Para ese momento yo vivía con mi madre en Bogotá, el gimnasio quedaba en Fusagasugá, pero me hice expulsar del colegio. Cometí unos errores en el colegio, tenía unos problemas, me hice expulsar del colegio y llegué a parar a Fusagasugá, a donde estaba el gimnasio Body Life. Y uno de los castigos de mi papá era que tenía que abrir el gimnasio, ya que yo estudiaba en la jornada tarde y yo tenía que abrir el gimnasio a las 4 de la mañana, 4:30 que abríamos en ese momento, y empezaba pues llegaban los compañeros, las entrenadoras, no sé qué tal, yo me bajaba en bicicleta y pues yo me aburría estando ahí en la recepción, no me dejaban dormir, no sé qué, era mi castigo por haber estado expulsado. Comía mi desayuno en la cafetería del gimnasio, yo podía entrenar. Ahí fue cuando empecé a cogerle gustico. Pero pasó algo curioso, conocí a una señora que todos los días iba al gimnasio. La señora era un personaje. La señora era un personaje, la señora me caía muy bien, muy bien. Y por X o Y motivo terminamos empatizando. Empatizamos muchísimo. Ella me veía entrenando, me preguntaba cosas. Y a mí me gustaba porque me hacía sentir importante, como wow, es el entrenador, y es un peladito de 13, 14 años, 15 años, se sentía importante, es que es el entrenador, y pues obvio, o sea, yo nunca había estudiado, hasta ahora estaba entrenando por mí, pero yo llevaba muchos años viendo entrenar a mi papá, entrenando personas, entrenando gente, viendo a mi mamá entrenar, y efectivo, empecé a creerme el entrenador de ella, y se convirtió en un hábito para mí entrenarla a ella. O sea, yo estaba ahí y me le pegaba, bueno, vamos a hacer cardio, bueno, vamos a hacer tal cosa, y la señora me copiaba. Esa fue la primera vez que yo hice, digamos, un personalizado. Obviamente no me pagaban,
Obviamente no era algo formal, pero sí, yo tenía mi uniforme del gimnasio, yo tenía mi sudadera y tal, y yo le decía, bueno, vamos a hacer esta, y una más y tal. Fue la primera vez que desarrollé como esa habilidad de entrenar a alguien. Pasaron los años, el gimnasio se cerró, nos empezamos a dedicar al mundo de las ventas de las linternas, que te he hablado mucho de eso, más de 8 años desarrollando la venta de linternas, no sé qué, y nunca dejamos de lado el entrenamiento. Yo siempre entrené el lugar de Colombia donde iba, lugar de Colombia donde buscaba gimnasio. Puedo decir que soy de las personas que más conoce gimnasios en Colombia. He estado en gimnasios top, hasta los gimnasios más fierreros. Yo creo que son mucho más de 100, 200 gimnasios por toda Colombia, porque son muchos años viajando y buscando. Llegaba a donde dormir y buscaba el gimnasio. Y en ese ahí venía, obviamente, pues uno va aprendiendo más trucos de entrenamiento, va desarrollando la habilidad de improvisar con los elementos que haya. Muchas veces no había para un gimnasio, entonces tocaba en el parque, en el camión, con bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Como en el 2017 yo hago una parada de las rutas, porque mi papá me mete a un curso de entrenadores en el CECAF en Bogotá. Una pequeña parada de unos meses. Yo podía seguir estudiando, hacía unas clases, trabajaba las periferias. Yo vivía en Bogotá y a los alrededores, Cundinamarca, Boyacá, hacía las rutas cortas, no rutas tan extensas para poder estudiar. Empecé a hacer mis prácticas y yo hacía las prácticas en la mañana. Como no vivía muy cerca del lugar, prefería llegar temprano, madrugar. En este lugar básicamente es un gimnasio que lo han adaptado con aulas para entrenar a los entrenadores, para las clases grupales, para desarrollar los programas de entrenamiento, para desarrollar obviamente las rutinas, para aprender a ser personalizado. Empecé, no sé qué, la teoría a mí siempre me gustó, fue la práctica. Entonces, cuando empezó la práctica, yo por alguna razón también empaticé mucho con las señoras. Empecé a trabajar con señoras, la práctica prácticamente, valga la redundancia, que la hacía con las señoras, porque muchos de mis compañeros de ese momento pues estaban pensando más en los grandes, en los musculosos, es que soy fuerte, soy grande, pero yo no sé, yo he tenido muy buena relación con las señoras y a mí en ese momento me empaticé con las señoras, con las señoras que iban muy temprano, con las que llegaban a tomarse el tinto, de pronto por el recuerdo que tenía del gimnasio en Fusa, también porque una de las personas que más quiero en el mundo es mi abuelita. Entonces no sé, me generaba cariño y además no me gustaba estar donde todo estuviera lleno y la bulla, y entonces las viejitas siempre estaban en la sala grupal, en donde estaba la sala de pilates, y a mí me gustaba eso. Y la verdad es que yo en ese año entrené muchas señoras, cogí la paciencia para explicarla, cogí la experiencia para hablar, para entender que el cuerpo femenino funciona muy diferente al cuerpo masculino. Tomé la paciencia para entender una persona que tal vez es mayor y nunca ha entrenado. Empecé a entender un poco de los calores de la menopausia, empecé a entender la osteoporosis, la artritis, qué ejercicios podía ayudar, y me volví muy duro. O sea, terminé mi curso en el 2017, seguí con lo de las rutas, pero pues esa huella queda ahí marcada, y como siempre seguí entrenando. De vez en cuando iba con algún compañero de ruta le enseñaba a entrenar, le mostraba ejercicios. Inclusive tengo 2 compañeros que llegaron a tener unos cambios físicos demasiado brutales, porque claro, me veían a mí todos los días entrenar al pueblo que yo llegara, se me pegaban, porque pues era una vida en la que uno todo el tiempo estaba viajando, y se me pegaban a los entrenamientos, se me pegaban a las rutinas que hacía, empezaron a tener cambios físicos. O sea, yo siempre supe el tema y me apasionaba mucho. Después, como en el 2021 más o menos, después de pandemia, mi papá abrió un gimnasio en Villa de Leyva, y lo mismo, yo hacía rutas y cuando estaba en Villa de Leyva ayudaba en el gimnasio, pero siempre tuve palito para las señoras, para las chicas que llevan muchos años entrenando o para las que hasta ahora estaban empezando, porque tengo la paciencia, tengo el don de poder explicar con calma y de entender el cuerpo femenino, y más en ese estado. Ya después, bueno, se terminó el negocio, como te he contado en diferentes videos, los vicios me ganaron, me hundí en el mundo de las barras, más de lo que ya estaba hundido, me separé por completo de lo que era entrenar personas,
Y por diferentes circunstancias de la vida, cuando estaba trabajando en un restaurante de 3 de la tarde a 3 de la mañana, empecé a entrenar a una señora, pero bueno, no una señora, la primera que entrené después de todo fue mi novia. Empecé a poner en práctica todo lo que había aprendido con ella. Me di cuenta que no entrenaba igual a mí, que ella no tenía los mismos niveles de energía, que tenía que hacer otro tipo de ejercicios. Empecé a entrenarla a partir de su ciclo. Es decir, me di cuenta que cuando ella tenía el periodo no me daba el mismo rendimiento, entonces creé una rutina para el día, para esa semana. Empecé a entrenarla según sus fases, fase lútea, fase folicular, y me di cuenta que me estaba dando muy bien resultado. Cuando estaba en fase folicular le metía muy buen peso, muy buena carga, después muy buena resistencia, mucha tensión, muchas repeticiones, y después fases de coordinación, de movilidad. Es increíble, todo está documentado, lo tengo grabado. Bueno, en realidad ella lo grabó, porque yo en ese momento no sabía la importancia de documentar. Y después aparecieron dos personas, un señor que es una persona mayor, es el padre de una persona, un familiar, digamos que cercano, que tenía movilidad muy reducida, y pues bueno, yo tengo la paciencia para enseñar. Empecé a entrenarlo con él por unos meses que estuve acá en Medellín. El cambio fue brutal, de no poder dar un paso solo seguido sin agarrarse, pudo dar 3, 4, 5 pasos. Estoy seguro que si hubiéramos seguido con él hubiera sido una cosa increíble la mejora, pero se tuvo que ir de Medellín, así que bueno, no pudimos seguir con el proceso, no se adaptó a la fase online, pero tuvimos un gran progreso. Ahí empecé a hacer mis pinos, y en ese van y ven, ya quebrándome yo en la pizzería, apareció mi primer cliente, que ella me decía: es que yo odio los gimnasios, yo quiero entrenar desde mi casa. Y un día, saliendo de la pizzería a las 3:30, 4 de la mañana, yo me había comprometido con ella a entrenarla, así que vine a una unidad cerca de donde estoy viviendo hoy en día, y si apenas durmiendo 3 o 4 horas, le mostré con una banda de estas de caucho qué podía hacer en un parque, y empezamos a entrenar. Obviamente esos dotes que yo había cultivado por años y años y años de precisamente de tener la paciencia para hablar, de lo que yo había entendido del ciclo femenino con mi novia, de la experiencia que yo tenía en menopausia, de los años que entrené a señoras en el CECAP, y obviamente el resultado que empezó a tener fue brutal. Es uno de mis casos de éxito más impresionantes. 30 libras perdidas conmigo, la disciplina al 100, entrena 5 veces por semana, ha cogido un cuerpo increíble, una disciplina brutal, una mentalidad brutal, y eso como consecuencia me empezó a abrir una cantidad de gente nueva. Empezaron a llegar las amigas, conocidas, la conocida llegó la referida, y se me empezó a formar un círculo muy grande que me hizo especializarme aún más en suplementos, en todo lo que va enfocado al área de la perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Y los casos de éxito míos hablan por sí solos. Tengo muchos casos de éxito, muchos testimonios, muchas mujeres a nivel del mundo. Tengo clientes de Polonia, de España, de Estados Unidos, de acá de Colombia. Así que esa es la pequeña historia, me especialicé en eso. Y te hago un pequeño resumen de todo esto, porque a partir del día de mañana van a venir una seguidilla de videos en los cuales te voy a dar tips muy importantes para ti, mujer que me estás viendo, para que los puedas aplicar, para que puedas empezar a entrenar, para que empieces a mejorar tu sueño, para que esta etapa que estás pasando no sea lo peor, sino que sea tu mejor momento. Que por el contrario, la optimices y entiendas cómo funciona tu cuerpo, y no pelees contra él, sino que te ayudes y mejores. Y no sé si hay algún hombre que me está viendo, o alguien, para que aprendas a entender a tu mamá, a tu abuela, a tu hija, a tus hermanas, a tu tía, qué sé yo. Y si quieres aprender a entrenar a una mujer, te voy a enseñar. Es una seguidilla de videos, vienen 7 videos, tengo ya los títulos ahí marcados, algunas rutinas que estoy seguro que van a ser de muchísimo valor, pero tenías que saber el por qué
voy a empezar a hablar de mujeres de menopausia, posmenopausia y perimenopausia. Así que nos vemos en el video de mañana. Van a venir herramientas muy poderosas de cómo entrenar desde tu casa, y si estás en esta etapa de la menopausia, qué puedes hacer. Y bueno, nos vemos en el video de mañana.